Una esposa adinerada planeó una sorpresa para su marido, mientras él estaba de viaje de negocios, sin saber que él tenía la vista puesta en otra mujer. El atractivo físico, la riqueza y los modales refinados de Akan cautivaron a Sara a primera vista. Poco después, se reencontraron en el ascensor de un hotel. Sara se quitó el abrigo deliberadamente, revelando su seductora figura. Akan solo la miró brevemente, con la mente puesta en su esposa. Aún más sorprendente, terminaron en habitaciones contiguas. Akan y Mera llevaban 6 meses casados. Sin embargo, su relación se había vuelto cada vez más distante. Ante la inexplicable frialdad de su esposa, Akan había intentado hablar con ella repetidamente. Pero su actitud lo dejó profundamente decepcionado. Desesperado, solo podía viajar para aliviar su estrés. Esperaba que durante este viaje, Mera considerara seriamente su futuro juntos. Inesperadamente, Mera le propuso sin rodeos la separación. Al regresar a la empresa, Akan sintió que sus colegas lo habían descubierto, pero no permitiría que nadie hablara mal de su esposa. Más tarde, fue al aeropuerto y se topó por casualidad con Sara. En ese momento, Sara decidió conquistarlo. Así que, continuamente, buscaba encuentros fortuitos. Los dos se conocieron rápidamente y se presentaron. A pesar de saber que Akan estaba casado, Sara no dio señales de ceder y le propuso jugar a un juego. Cuando Akan se levantó para ir al baño, Mera lo llamó, pero Sara colgó inmediatamente. Al día siguiente, Akan llamó a Mera, expresándole su anhelo, pero ella guardó silencio. En cuanto salió de la habitación, se encontró con Sara esperando el ascensor. Desayunaron juntos. Sara invitó a Akan a cenar, lo esperaría en el restaurante, segura de que no la dejaría sola. Esa noche, Akan volvió a llamar a su esposa, preguntándole si aún lo amaba. Pero Mera seguía evitando la pregunta. Tras ver la nota y recordar las palabras de Sara, Akan finalmente tomó una decisión. Un hombre apuesto, rico y exitoso se topa con una hermosa mujer, que intenta seducirlo durante un viaje de negocios. Al día siguiente, Akan se arrepiente de sus acciones y quiere romper con Sara. Sin embargo, Sara deja intencionadamente un collar en la cama, esperando su llegada. Akan solo quiere terminar la relación y expresar su amor por su esposa. Sara no parece culparlo en absoluto, entonces lo lleva de vuelta a la habitación. Mientras tanto, Mera, animada por su hermano, decide reconciliarse con su esposo. Así que va sola al hotel y le pide a la recepcionista la llave de la habitación de su esposo. Akan y Sara no están en la habitación. Cuando Mera entra, no notan nada inusual. Cuando Akan está a punto de regresar a su habitación, Sara se despide a regañadientes. El repentino cambio de Mera disgusta a Akan. Durante los últimos meses, ella lo ha ignorado por completo. Ayer incluso mencionó el divorcio. Justo entonces, Sara llama, invitándolo a un evento. Temiendo que Sara fuera a su habitación, Akan acepta ir apresuradamente. Entonces, puso una excusa y se fue a la habitación contigua. Akan invitó a Mera a cenar a un restaurante, con la esperanza de que le explicara lo sucedido en los últimos meses. Mera solo se disculpó sin ir al grano, lo que impacientó a Akan. En ese momento, Sara apareció deliberadamente en el restaurante. Akan se levantó y fue al baño, y Sara lo siguió. Ante la fría indiferencia de Akan, se dio la vuelta furiosa y se marchó a toda prisa, abalanzándose sobre Mera. Mera no le dio mucha importancia a la mujer que tenía delante. Al día siguiente, se despertó y su marido no estaba. Al abrir la puerta, encontró una nota en el suelo, que decía que su marido no la quería. Sintiéndose amenazada, empezó a sentirse inquieta. Para entonces, Akan había llegado a casa del trabajo, pero no quería hablar con ella. A pesar de su reticencia, fue a la reunión, mintiendo sobre que tenía una cita. Mera intentó detenerlo desesperadamente, pero no pudo. Cuando Akan llegó al restaurante, Sara ya lo estaba esperando. Ante el persistente coqueteo de la mujer, le preguntó cuáles eran sus intenciones. Sin embargo, Sara dijo que solo quería comer y comenzó a ordenar. Cuando Mera los vio sentados juntos, se quedó atónita. Sara la miró provocativamente,
extendiendo la mano hacia el hombre. Al ver esto, Mera se enfureció, y no tuvo más remedio que darle la espalda y marcharse. Sara, habiendo logrado su objetivo, no se detuvo. Akan regresó a la habitación y encontró a su esposa sollozando, pero permaneció impasible. Lo único que quería saber era por qué su esposa había sido tan fría con él durante los últimos meses. Después de este incidente, Mera finalmente se sinceró con él. Resultó que no podía darle una familia completa, porque no podía tener hijos. Quería dejarlo, pero no podía. Al oír esto, Akan se sintió desconsolado. Comprendió el sufrimiento de su esposa durante los últimos meses. Al día siguiente, las dos mujeres se encontraron en el balcón, con los ojos llenos de odio manifiesto. Sara simplemente los observaba, mientras exhibían su amor. Al instante siguiente, Mera entró en la sauna. No le sorprendió ver a Sara. Rápidamente comenzaron a hablar. Sara habló con franqueza sobre su viaje de negocios, sobre cómo una mujer desvergonzada lo había arruinado. Un hombre apuesto, rico y exitoso, y su esposa se abrazan cariñosamente en su balcón, sin saber que una mujer astuta y manipuladora los observa con mirada amenazante. Sara y Mera son amigas de la infancia que se juraron amor eterno. Sin embargo, en el momento en que Mera conoció a Akan, su amistad terminó irremediablemente. Para darle una lección a Mera, Sara orquestó un encuentro casual entre ella y Akan. Tras su incansable persecución, Akan finalmente cometió un error. Sara quería convencer a Mera de que dejara a ese canalla, pero Mera, inmersa en la felicidad, se negaba a escucharla. Sin embargo, cada vez que Akan le confesaba su amor, su corazón se rompía. Al final, decidió romper su promesa a Sara y elegir su propio amor. Creía que Akan la amaba. Pero Sara le advirtió que si seguía con él, su futuro solo estaría lleno de sufrimiento. Mientras tanto, cuando Akan regresó al hotel, el camarero le entregó la nota que Sara había dejado. Volvió a su habitación para buscar a su esposa, pero no estaba allí. Mera se sentía increíblemente culpable con Sara, y esperaba que encontrara la felicidad en el futuro. Sin embargo, la personalidad de Sara era completamente diferente a la de Mera. No se conformaba con una vida matrimonial estable. Mientras conversaban, llamaron a la puerta. El propósito de Akan al venir era simplemente evitar que sus vuelos coincidieran al día siguiente. Sin embargo, Sara lo interpretó como una excusa para que Akan la viera. En ese momento, Akan estaba muy lúcido, especialmente después de haberse reconciliado con su esposa. Se culpaba a sí mismo y esperaba terminar todo pacíficamente. Escuchar las palabras de Akan le produjo un gran alivio a Mera. Esa noche, Emir, el subordinado de mayor confianza de Akan, los llevó a casa. Este hombre parecía guardar algún secreto de Mera. Ver a Akan desaparecer solo avivó su ira. De camino a casa, se encontró con una prostituta. La llevó a su casa, pero no hizo nada con ella. Cuando estaba triste, le pagaba para charlar. Mientras tanto, Mera, que afirma sentir aversión por Emir, quiere que Akan se mantenga alejado de él. Akan le dice que Emir no solo es su empleado, sino también su único confidente. Mientras Akan está en el baño, Mera ve una escena espantosa por la ventana. Presa del pánico, le pregunta inmediatamente a Sara qué está haciendo. Comienza la pelea. La adinerada esposa acababa de llegar a casa, cuando la amante de su marido apareció para desafiarla. Al instante siguiente, recibió una foto de su esposo con su amante en su teléfono. Fingiendo que no había pasado nada, se acercó a él y le preguntó si había conocido a alguna mujer atractiva durante su viaje de negocios. Esto le recordó a Akan su encuentro con Sara, pero insistió en que solo estaba de viaje de negocios. Al ver que Akan permanecía en silencio, Mera lo siguió. Akan no quería responder, pues consideraba que el comportamiento de su esposa era irracional. Incapaz de dormir esa noche, Mera les tomó una foto juntos y se la envió a Sara. Al ver la foto, Sara se enfureció. Decidida a llamar a un amigo, planeando vengarse del hermano de Akan. Al día siguiente, Mera despidió alegremente a Akan cuando se fue a trabajar.
El hermano de Akan se alegró mucho de verlos reconciliarse. Al ver llegar a Emir a casa, Mera inventó una excusa para irse. En cuanto entró en la casa, recibió una llamada de Sara. Recordó su primer encuentro en el orfanato. Sara no solo había guiado a Mera, sino que siempre había estado a su lado. Ahora, Mera quería darle la espalda. Sara no podía perdonar esa traición, pero aún así estaba dispuesta a darle una última oportunidad. Podrían irse juntas y fingir que no había pasado nada. Sin embargo, Mera tenía fe absoluta en el amor de Akan. Sara le dijo que había hecho todo eso para protegerla, porque no tenía ningún interés en Akan. Le advirtió que se preparara, porque Akan no la amaba en absoluto. Mientras tanto, Emir llevó al hermano de Akan a ver una casa. Pero él se quejó de que era demasiado grande. Sara se acercó con paso firme. Emir los presentó. Omer esperaba encontrar una casa adecuada. Sara sugirió que fueran a ver otra villa terminada. Por supuesto, Omer estaba feliz de pasar más tiempo con la hermosa mujer. En ese momento, Emir inventó una excusa para irse, dándoles algo de privacidad. Mientras esperaban las llaves, Sara investigó a fondo la vida y las relaciones de Omer. Cuando mencionó el nombre de Akan, Omer se puso bastante nervioso. Más tarde, cuando Omer preguntó por su difunto esposo, Sara fingió tristeza. Sin que él lo supiera, todo esto formaba parte del plan de Sara y Emir. Previamente habían investigado y descubierto que Omer también había perdido a su esposa recientemente. Tras lograr su objetivo, Sara se preparó para marcharse. No quería que Omer se alejara demasiado pronto, ya que aún lo necesitaba cerca de Mera y Akan. Dos mejores amigas se vuelven una contra la otra, por culpa de un hombre. Sin embargo, sus motivos son completamente diferentes. Sara seduce a Akan para mostrarle a su mejor amiga la verdadera cara de un canalla. Mera inicialmente se acerca a Akan con segundas intenciones, pero después de sentir su amor sincero, desarrolla la intención de tener un hijo con él. Consulta a un médico sobre si puede quedar embarazada un mes después de dejar la medicación. Luego, va a casa de su madre adoptiva y le confiesa sus sentimientos, expresando que Sara le ha declarado la guerra. Teme que Akan sea como los demás hombres. Mientras tanto, Sara tiene en la mira al hermano de Akan, Omer. Al recibir una llamada, va feliz a la obra de Akan. Al ver desaparecer la figura de Emir, Akan se sumerge en profundos pensamientos. Sin embargo, en ese momento no tiene muchas sospechas. Cuando Mera regresa a casa, se enfurece al ver a la criada limpiando la habitación. Se sentía insegura, porque había escondido una caja fuerte allí. Decide ir al estudio y guardar la caja fuerte. La criada empezó a sospechar que ocultaba algo. Mera estaba preocupada, por no haber recibido ninguna llamada de Akan en todo el día. Lo llamó y suspiró aliviada, al saber que había cenado con su hermano. Omer le contó que había conocido a una mujer ese día, y elogió su belleza. Al oír esto, Mera tuvo un mal presentimiento. Esa noche, mientras los tres cenaban juntos, Akan le preguntó con curiosidad a su hermano, cuándo podrían conocer a la mujer. La insistencia de su hermano incomodó mucho a Omer. Akan explicó que simplemente no quería que su hermano volviera a sufrir. La mujer le parecía sospechosa, porque su marido también había fallecido. El joven rico y apuesto descubre de repente que la nueva novia de su hermano es en realidad su antigua amante. Sara le pide a Omer que organice una cena, para que todos se reúnan. Cuando Mera pregunta por la mujer, Akan no se atreve a admitir que la vio. Va a la empresa y confronta a Emir. Emir dice que Sara es una persona buena y de confianza, pero al ver la reacción feroz de Akan, intuye su relación. Después de todo, Omer no se ha interesado por ninguna mujer desde que falleció su cuñada. No se atreve a contárselo a su hermano, y culpa a Emir por haber traído a Sara a sus vidas. Emir parece resentido y dice que no sabía nada de su relación. Mientras tanto, Omer desayuna felizmente con Sara, y su relación se estrecha a partir de entonces. Sara confiesa que el fallecido era su padre, mintió sobre estar casada solo para alejarse de Emir. Le expresa sus más sinceras disculpas a Omer. Después, Omer va a la empresa, y le dice a Akan que quiere reunirse con todos esa noche.
pero al ver la expresión sombría de Akan, se sintió muy confundido. Con una sonrisa, reveló que Sara nunca se había casado, solo mentía para evitar el acoso. Sin embargo, Akan no le creyó. Así que, esa noche, Omer decidió no insistir en que se vieran más, y se preparó para tener una cita a solas. Al ver a su hermano a punto de irse con su cita, Mera se acercó rápidamente a la ventana, deseando ver lo hermosa que era la mujer. Casi se aterrorizó al verla. Se giró hacia Akan y le preguntó si la conocía. Akan guardó silencio y siguió mintiendo. Esa noche, Mera le preguntó a su marido con cuántas mujeres había salido antes que con ella. Akan no entendía por qué su esposa le hacía esas preguntas tan repentinamente. Dijo que en cuanto la volviera a ver, supo que no se casaría con nadie más que con ella. En segundo lugar, Akan preparó meticulosamente el desayuno para Mera, básicamente para poner a prueba su reacción a los acontecimientos del día anterior. Sentía que el comportamiento de su esposa, durante los últimos 2 días, había sido muy extraño. Mera dijo que solo temía que su esposo la abandonara algún día. Acababa de salir cuando chocó con Emir, lo que la sobresaltó y la hizo subirse rápidamente al coche. Akan estaba seguro de que la aparición de Sara en sus vidas no había sido casual. Emir intentó explicar que no sabía nada, y le sugirió a Akan que fuera a ver a Sara. Pensó que esto podría hacer que Sara dejara a Omer, pero ya era demasiado tarde, se había enamorado de ella. Lo que no sabía era que Sara había comenzado un nuevo juego.